En el paciente con coqueluche, el hemograma característico presenta año 2006. Esto sí es del año 2006. Pregunta que ya incluyeron en un examen. Ahí está. Alguien pudo no haberle tomado mucha importancia a ese dato, pero como es una excepción, uno tiene que saber, ¿no? Es un cuadro bacteriano, leucocitosis, perfecto. Porque también le han puesto leucopenia, miren. ¿Ya? Esto de linfocitosis ya sería exagerado, ¿no? Linfocitosis es cuando es netamente viral la mayoría de las veces. Pero esa leucocitosis que acompaña este cuadro bacteriano, y por ser bacteriano debería de ir con neutrofilia, hemos dicho no va con neutrofilia. ¿Con qué va? ¿Cuál es la alternativa correcta? La A, así es. Leucocitosis con linfocitosis. ¿Ya? O viene así, o puede venir en un cuadro clínico, como parte de. Aquí miren, dice niño de 2 meses, ¿ya? Niño de 2 meses, con tos intensa. 2 semanas antes había comenzado con congestión respiratoria superior y tos leve, o sea, ha empezado como una infección de vías aéreas superiores. Su madre también ha presentado tos durante varias semanas. Miren eso, varias semanas. Ese es un dato que también, bueno, valga la pregunta, nos va a ayudar en algo. Varias semanas, ¿por qué? Porque cuando la persona se recupera del coqueluche, que también puede dar a adultos, ¿ya? Cuando uno se recupera, queda como secuela tos. Y una tos que dura más o menos 28 días. Eso es semanas, ¿no? Semanas. O sea, si ustedes toman el tratamiento correcto, que es macrólidos, la mayoría de las veces, se recuperan del cuadro clínico, ya están libres de la infección, pero queda como secuela la tos que va a ir disminuyendo progresivamente. A eso se refiere que su madre ha presentado tos, ya no lo tiene, durante varias semanas. ¿Ya? Probablemente era lo mismo. Miren esto, durante el examen físico el niño comenzó a toser durante más de 30 segundos. ¿Por qué les ponen ese tiempo? Para que cumpla con el criterio. Con jadeo inspiratorio, cierto grado de cianosis. Después de dejar de toser el niño estaba agotado, con llanto débil. Si hasta ahí les queda algo de duda, dice analíticamente se observa leucocitosis de 34.000 con 85% de linfocitos. ¿Queda dudas? Estas son las dos características. La tos que dura más de 30 segundos, ¿no? La cianosis desencadenada por la tos y leucocitosis con linfocitosis, pero dicho de otra manera. ¿Cuál es el agente etiológico más probable de este cuadro? Clarito. Clarito. ¿Cuál? Así es. No quepa la menor duda. ¿Ya? Por eso les digo, o les preguntan directo, o les preguntan así. Quieren que les sea sincero. Yo prefiero que preguntas de este tipo. Cuando la pregunta es demasiado puntual, o la sabes o no la sabes y se te puede ir. Pero aquí puedes prenderte de varias cosas. Y a veces mejor son los cuadros. Solo que es tedioso leerlo, ¿no? Solo que cansa el estar concentrándose en preguntas de este tipo. Vacilo gran negativo. Vacilo gran negativo. Un grupo de escolares del nivel primario presentan desde hace 5 días crisis de tos persistente. Algunos de ellos llegan a mostrar cianosis durante los accesos de tos. Fíjense lo que les dice. Está clarito, ¿no? Con solo eso yo ya digo, esto es pertusis, pues, ¿no? Si es que hay cianosis durante el acceso de tos. Pero aquí es un grupo, ha afectado a un grupo. Dice, al examen médico en el tópico de la escuela no se evidencia signos de afectación pulmonar en ninguno de ellos. ¿Ya? Es obvio porque las vías aéreas inferiores no son el problema. Señala el tratamiento más adecuado para este grupo de escolares. ¿Con qué vamos a tratar? Así es, macrólidos es la terapia. Macrólidos. ¿Ya? Tratas con macrólidos, se recupera del cuadro, se elimina el foco infeccioso y la tos va a quedar todavía algunas semanas como secuela, pero va a ir disminuyendo progresivamente. Esto porque es importante mencionarlo, porque si tú no le adviertes eso al usuario o a los padres del niño, ellos van a regresar. Ya le he dado todo lo que usted me ha dicho y sí, igualito, le dicen. No está igualito, pues. O sea, claro, hay tos todavía, pero ya no es lo mismo, no llega a las crisis de cianosis. Pero esa tos tose y tose, ¿no? Porque todavía va a quedar como secuela. Y así está descrito. ¿Ya? Semanas, 28 días en promedio, a veces un poquito más. Pero al fin no va a pasar. Entonces tienen que ayudar con sintomáticos, ¿no?
Marque lo falso en relación a la tosferina, otra forma de conocerlo, ¿no? Al coqueluche, tosferina, tos convulsiva. Dice, es producida por un bacilo pequeño, gram negativo. El doctor se adelantó, está bien, claro, cierto. Se cultiva en medio, miren este medio, difícil de pronunciar todavía. Alguien dirá, uy, como no he leído el medio, ya, pues ya fui ya. No, sigan. ¿Qué les pide? Lo falso. Van a encontrar por ahí algo que es falso. La incidencia es mayor en niños menores de 5 años. Uy, tampoco me acuerdo si es exacto en 5, menores de 2, no sé, sigo. La enfermedad se divide, catarral, paroxística y convalescencia aguda, peor, ya mejor lo dejo. No, miren, y lo último que dice, el hemograma muestra leucopenia. ¿Hay leucopenia? No. Incluso en alguna pregunta decía, presenta reacción leucemoide. ¿A partir de cuánto es reacción leucemoide? De 25.000. Ya han visto que puede dar más todavía. Ya, o sea, no hay leucopenia, hay leucocitosis. ¿Ya? Y si yo sé que esto es falso, eso es pues lo falso, y que nos sirva la pregunta para educar. ¿Qué significa? Que la enfermedad pues sí se divide en esos tres. ¿Por qué se llama catarral? Acuérdense que empezaba con ¿qué? Con vías aéreas superiores, ¿no? Algo de flujo nasal, ¿no? Congestión faríngea de repente. Luego venía ¿qué cosa? Propiamente el cuadro instalado, la tos, que duraba 30 segundos, que desencadenaba cianosis, que podía terminar en vómito. A eso se le llama la fase paroxística. Y cuando ya pasó y lo han tratado, ¿qué venía? En la convalescencia, la secuela todavía, por unas semanas más. Entonces sí, pues es catarral, paroxística y convalescencia. Sí está descrito en niños menores de 5 años como un grupo de bastante, digamos, de riesgo. Y este medio es el que se usa. Cuando hacen el hisopado nasofaringeo, ante la sospecha le hacen el hisopado nasofaringeo, se cultiva en este medio, ¿ya? Para determinar de forma fehaciente si eso no es. Pero ante la sospecha clínica tienen que dar tratamiento, no pueden esperar resultados, ¿ya? Y sí, pues es un bacilo gram negativo también. Algunas preguntas nos ayudan así, para no hacer por separado la parte teórica, podríamos ir avanzando de esa forma. Muy bien. Sepsis neonatal. Cuando hablamos de sepsis neonatal, que también seguro lo han tocado en la parte pediátrica, vuelvo a repetir, aquí vamos a hacer hincapié solo en algunos puntos que consideramos que son importantes para reforzar lo que ya conocen. Sepsis neonatal, nosotros consideremos sepsis precoz y sepsis tardía. Esta tardía puede o no ser nosocomial todavía, ¿ya? Pero es sepsis precoz y sepsis tardía. ¿Qué le llamamos sepsis precoz? A esa sepsis que se produce en el neonato durante su primera semana de vida, ¿ya? Sepsis neonatal precoz, primera semana de vida, ¿ya? Potencialmente letal, ¿ya? Cuando aparece es fulminante, se lo lleva el neonato, ¿ya? No debería haber eso. Y la sepsis tardía, sepsis neonatal tardía, es aquella que se presenta también, pero ya pasado los 7 días, ¿ya? Pasado los 7 días. Bueno, sepsis precoz entonces en los primeros 7 días de vida, en la primera semana, como quien bien dice aquí, la infección tiene su origen a través del canal del parto, ese es su lugar, ¿ya? Y aquí hay que recordar que bacterias están implicadas, ¿ya? Las que habitualmente van a estar siempre ahí, una es la E. coli, por ejemplo, ¿no? Su sitio. Enterococo fecalis también es su lugar, ¿ya? Cuidado con listeria, ¿ya? Y hay una bacteria que se agrega justo en gestantes a término, que coloniza justamente canal vaginal en gestantes a término. Es este estreptococo del grupo B, estreptococo galactiae también le llaman, ¿ya? Y este es el más común, por si acaso. La bacteria más frecuente, más presente, más común de la sepsis neonatal de inicio precoz es estreptococo del grupo B, ¿ya? O estreptococo galactiae, ¿ya? Y como es la más frecuente, está identificado el agente causal. Cuando el agente causal esté identificado no debería traernos problemas, sin embargo nos sigue trayendo. ¿Por qué? Porque nosotros no actuamos, la gran mayoría no actuamos como si lo hacen en otros lugares. ¿Qué hacen en otros lugares? Hacen un screening en la semana 35, 37 más o menos, ¿ya? Cuando ya están a término, o llegando a término, hacen un screening de mujeres que podrían estar infectadas, ¿ya?, en canal vaginal por estreptococo del grupo B, y aquellas que salen positivo les dan tratamiento profiláctico,
y no tienen sepsis neonatal, por lo menos la de inicio precoz, ¿ya? Porque eliminas el agente causal más común. Ellos tienen, sí, sepsis tardía. Por ejemplo, niños pretérmino que se han quedado en neonatología porque están recibiendo surfactante, porque han hecho membrana hialina, están invadidos, hacen otro tipo de cuadros, pero la sepsis neonatal de inicio precoz no la tienen casi. Ya justo hay una revisión de este año, una guía de este año, de España. Ellos tienen una tasa de 0,35%. No, perdón, 0,35 por 1000. Casi despreciable, de sepsis neonatal de inicio precoz. Ya porque sistemáticamente hacen ese descarte en todas las estantes. Ya. Acá podríamos aplicar eso. Aunque no lo hagamos, la terapia es ampicilina. Dando ampicilina podrías erradicar esa posibilidad, ¿ya? Pero no está considerado entre las normas que utilizamos. Entonces, estreptococo del grupo B, sensible a ampicilina porque es un estreptococo, es sensible en general ¿a qué? A las penicilinas el estreptococo, ¿sí? Enterococo, ¿con qué se trata? Enterococo fecalis. Con ampicilina también, porque el faecium es con vancomicina, ¿no es cierto? Entonces, la ampicilina que tú le das para el estreptococo también se lleva el enterococo. ¿Y la listeria con qué se trata? Con ampicilina también. O sea, dando ampicilina, te deshaces del estreptococo del grupo B, te deshaces del enterococo y te deshaces de listeria. Es más, también tiene cobertura contra E. coli. Sin embargo, se prefiere, ¿ya?, agregar gentamicina, ¿ya? Se prefiere agregar gentamicina para potenciar ese efecto y también para algo más. No sé si ustedes se acuerdan. El enterococo tenía resistencia de bajo nivel y de alto nivel, ¿ya? La mayoría tienen resistencia de bajo nivel, con eso nacen. Y para eso había que asociar aminoglicósido con un antibiótico que sea activo a nivel de pared. Por eso ampigenta suena bien. Ya, fíjense todo lo que hay que pensar primero antes de decir esta es la terapia empírica. Pero esa es la terapia empírica. Es por eso que se da ampicilina más gentamicina. ¿Ya? Ampicilina con gentamicina. Y es una eterna pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la terapia empírica para la sepsis neonatal de inicio precoz? Es ampi más genta. Por ese motivo. ¿Ya? Pero siempre y cuando no haya compromiso del sistema nervioso central. Si existe compromiso meningio, por ejemplo, una meningitis, sospecha de meningitis, no le vas a dar ampi más genta, porque la gentamicina no pasa la barrera hematoencefálica. Además, ¿con qué se tratan las meningitis bacterianas? Con cefalosporinas de tercera. Tienes que incluir una cefalosporina de tercera. Ya, entonces mantenemos la ampicilina, retiramos la genta que no va a pasar la barrera hematoencefálica y agregamos ¿qué? Una cefalosporina de tercera, que no es ceftriaxona, es cefotaxima. Eso también ya lo hemos comentado varias veces. Es por la unión a proteínas, tiene escasa unión a proteínas la cefotaxima, por lo tanto no disminuye las proteínas que deberían estar ahí para captar la bilirrubina no conjugada y evitar el kernísterus. La ceftriaxona se une en mucho porcentaje, entonces hace que no haya proteínas ahí para ligar a la bilirrubina no conjugada y estas se van hacia los ganglios basales y te pueden producir kernísterus. ¿Ya? Es por eso que no se usa la ceftriaxona, se usa cefotaxima más ampi. Y de forma general también acuérdense, tratamiento para las meningitis bacterianas es cefalosporina de tercera, pero en edades extremas de la vida agréguenle ampi por listeria, o sea cumple, por cualquier lado cumple. Ya, entonces nos reducimos ¿a qué? Terapia empírica para sepsis neonatal de inicio precoz, ampi más genta. Y si hay compromiso neurológico, cefotaxima más ampicilina. Retiran la genta. ¿Ya? Así es como se debe de manejar. Claro, el faecium es un enterococo, para empezar, que no es muy común, ya, en comparación al fecalis, o sea, no coloniza tan fácilmente. Si nosotros tenemos enterococo, la mayoría, casi todos seguro, deben de tener enterococo fecalis, ¿no? Ya, el faecium es casi un intrahospitalario, ¿no? Es casi un intrahospitalario. Claro, el fecalis sí, debería ser 100% sensible. Muy bien. Y la sepsis tardía es pasada los 7 días. Puede o no ser de tipo nosocomial, ¿ya? Puede o no ser de tipo nosocomial. Fíjense, cuando no es nosocomial sigue estando ahí estreptococo del grupo B y E. coli, o sea, la misma terapia puede funcionar, ¿ya? Pero, cuando es nosocomial, ¿cuándo van a sospechar nosocomial? Cuando el paciente, por ejemplo, de repente está intubado porque tiene membrana hialina, de repente han usado surfactante, está con nutrición parenteral, qué sé yo. Entonces hay riesgo de bacterias nosocomiales propiamente. Entonces ahí ya, de acuerdo a la sospecha y a los cultivos, se puede inclinar a terapia, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Quieren asegurar
No es broma esto, quieren asegurar, a veces dicen, nos aseguraremos, le damos carbapenem más vancomicina. ¿Ya? Carbapenem más vancomicina. ¿Estarían asegurando algo? ¿Cuál de los dos cubre listeria? Ninguno, así es. Ya, entonces cuidado, no por el hecho de dar meropenem más banco están cubriendo todo. Por eso la terapia debe de ser ampigenta o cefotaximab ampi. Claro. Enterococo de alguna manera podría ser, pero están dejando libre a la listeria. Ya, no es así. Ya, no es así, hay que tener cierto cuidado. Muy bien, así más o menos es el panorama. Ya, hay factores de riesgo, es cierto, hay factores de riesgo. Siempre el ser pretérmino es riesgo para todo, para metabólicos, para cuadros infecciosos, para todo. No duden que prematuridad es un factor de riesgo. Ya, aquí no es la excepción. Bajo peso al nacer, rotura prematura en membranas prolongada, obvio, porque va a facilitar la infección ascendente. Cuidado, fiebre intraparto debe llamarles la atención. Entonces, esas interconsultas que a veces se responde, dicen, solicitamos terapia antibiótica porque por el antecedente de fiebre de la madre durante el parto, no es una exageración, fiebre intraparto es un factor de riesgo para sepsis precoz. Entonces sí amerita iniciar terapia empírica, ¿ya? Fiebre intraparto. Y obviamente una de las principales era pues colonización materna por el estreptococo del grupo B. ¿Ya? Se dice que más del 60% deberían de colonizarse, entonces a veces costo-beneficio es preferible dar terapia a todos, ¿no? Terapia profiláctica, cuando está por empezar el trabajo de parto, ¿no? O sea, no en la fase expulsiva obviamente, pero sí a inicio del trabajo de parto se puede dar, en las que están colonizadas generalmente. Si hay datos de corionionitis, obviamente con mayor razón, miren, infección de tracto urinario en el tercer trimestre del embarazo, hay que ver bien ese antecedente, ese niño potencialmente va a tener sepsis. Y si el hermanito mayor tuvo antecedentes de sepsis de inicio precoz, debe de haber algún factor de riesgo, probablemente, que puede condicionar en este embarazo lo mismo, entonces también es un factor de riesgo. Para la sepsis tardía, o sea, pasada los 7 días, el único factor de riesgo que se ha determinado así fehacientemente es que sea pretérmino. Y eso es obvio, es pretérmino y se quedó en el hospital, en la unidad de neonato. Y seguramente se quedó invadido, nadie se queda en neonatología solo como alojamiento, ¿no? Algo debe haber, ¿ya? Y eso condiciona, ¿ya? Y para la sepsis nosocomial, que también es tardía, obviamente dependerá del cuán invadido está y en qué situación, digamos, de invasión, o sea, catéteres o de repente sondas, dependiendo, ¿no? Si está usando nutrición parenteral, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, lo que no va a faltar como pregunta es la sepsis precoz, porque la sepsis tardía y la sepsis nosocomial, yo me atrevo a decir, es un tema de manejo de la especialidad de neonato, ¿ya? Pero lo otro sí es importante, ¿ya? Lo otro sí es importante. Sepsis precoz, por ahí va a rondar las preguntas. Lo que les dije es de aparición fulminante, por lo tanto, apenas se sospecha, se tiene que dar. ¿Y por qué digo se sospecha? Porque cuando nosotros diagnosticamos sepsis en el adulto es diferente. En el adulto, si ustedes recuerdan, ¿cómo hacemos el diagnóstico de sepsis? Solamente síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociado a una infección. O sea, tiene fiebre, por ejemplo, y tiene taquicardia, y tiene una infección de tracto urinario alto, y es sepsis. ¿No es cierto? Y es sepsis, porque tiene 2 criterios de SIRS más un cuadro infeccioso. O sea, hacer un diagnóstico de sepsis en el adulto es fácil. En el neonato no se puede extrapolar eso. En el neonato el diagnóstico definitivo de sepsis es laboratorial, es por hemocultivo. Por lo tanto, en el neonato sí vale decir sepsis probable o descartar sepsis. Pero en un adulto que te ponga en una historia descartar sepsis sería para meterles un balazo, porque clínicamente se diagnostica la sepsis. Pero en el neonato no. En el neonato es laboratorial, se diagnostica mediante hemocultivo. Tiene que haber un hemocultivo positivo para decir sepsis confirmada. Mientras tanto es sepsis probable y la mayoría de las sepsis se manejan como sepsis probable, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿ya? Fíjense, es tan variada la presentación clínica que en algunos casos puede ser asintomático. Miren, estando con sepsis puede estar asintomático o no notarlo nosotros. Puede imitar otras patologías como enfermedad de membrana hialina. Imagínense, es pretérmino, tiene factor de riesgo y hace dificultad respiratoria. Uno podría pensar que es
enfermedad de membrana hialina, pero no lo es una sepsis, ¿ya? Es por eso también que en algunas unidades de neonatología, cuando hacen enfermedad de membrana hialina, también dan antibioterapia, ¿ya? No es porque están pensando que eso va a generar surfactante, sino lo que se dice es, bueno, tiene enfermedad de membrana hialina, pero yo sé que la sepsis también puede imitar esto, entonces tengo que coberturar ambas posibilidades, ¿ya? O incluso puede llegar al shock séptico, ¿no? Rápidamente. En la sepsis tardía, la clínica es más larvada, ¿ya? Ya es un abanico mucho más amplio porque va a depender a qué cosa está sometido. Vuelvo a repetir, la sepsis precoz es lo que nos interesa. Diagnóstico, lo que les decía. En el adulto es fácil. Criterios de CIRS: taquicardia, fiebre o hipotermia, taquipnia, leucocitosis o abastonados más del 10%. 2 de esos ya es sepsis, si es que obedece a un cuadro infeccioso. Fácil. En el neonato no. En el neonato el diagnóstico de sepsis es por hemocultivo. Tiene que haber hemocultivo positivo. Leucopenia, ¿ya? La leucopenia coincide con el valor del adulto, ¿no? Menos de 5.000. ¿Cuánto es leucocitosis en el niño? ¿Quién se acuerda? 30.000. No es como en el adulto, 12.000 o más ya es, ¿no es cierto? 30.000 es leucocitosis. Y desviación izquierda, si hablamos de cifras absolutas, decimos de 500 o más, ¿no es cierto? Neutrófilos en el adulto, ¿ya? En el neonato, 800 o más, ¿ya? O sea, no son los mismos valores. ¿Qué más? Si queremos hablar de cifra de abastonados en porcentaje, ¿cuánto debemos decir en el adulto para considerar desviación izquierda? Y está en los criterios de sepsis o de CIRS 10% o más, así es. En cambio, acá en el neonato es 16% o más. ¿Ya? Son diferencias que hay que tener en cuenta. Pero nada de eso al final te da el diagnóstico. El diagnóstico es por hemocultivo. Justamente aquí dice, miren, leucopenia. Lo mismo, miren, neutropenia. Neutropenia en el adulto es menos de 500. En el neonato es menos de 1500. Desviación izquierda, con ese valor que hemos dicho. Y aquí está, miren, esto índice neutrófilos inmaduros sobre neutrófilos totales. ¿No se dan cuenta que esto es cifra de bastonados? Si les digo neutrófilos inmaduros sobre neutrófilos totales, claro. Y si es 0,16, es lo mismo decir abastonados 16% o más, ¿ya? Pero nada de esto te va a dar el diagnóstico, te ayuda a juntar criterios. El hemocultivo es el diagnóstico de certeza, ¿ya? Esto han preguntado más de una vez. ¿Cómo se hace el diagnóstico de sepsis? Hemocultivo. En el neonato, obviamente. Se tendrá que hacer punción lumbar si se sospecha de afectación meningia, ¿ya? Y hay una situación importante. Ese aislamiento o encontrar indicios de que está presente el estreptococo del grupo B en la mujer gestante era altamente indicativo de dar terapia profiláctica, ¿ya? En el caso del niño, en el neonato ya, aislar este estreptococo del grupo B, si no hay clínica, no tiene sentido. O sea, si no lo han hecho en la mamá, ya no lo intenten hacer en el niño, ya no tiene mucha utilidad. Bien claro dice, la detección de aglutinaciones en orina para estreptococo del grupo B no significa infección cuando no hay clínica. O sea, no les va a ayudar. En la mamá sí sirve, pero en el niño ya no. En el niño, si sospechan, ya tienen que darle tratamiento de frente. Bueno, esas son las diferencias que hay que tener en cuenta entre neonato y adulto, porque lo demás ya es bastante conocido. Dice, en un bebé de 2 días de vida, la sospecha de sepsis neonatal se confirma ¿con qué? Clarito, y esto es memoria también, acá no hay nada que razonar, es hemocultivo positivo. Mientras tanto, existe otro término, que no es descartar sepsis, es sepsis probable. Eso utilizan bastante en neonatología, ¿no? Sepsis probable. A veces cuando no se toma en cuenta eso dicen, pero ¿cómo van a decir sepsis probable? No pueden hacer el diagnóstico de sepsis, es que no es como en el adulto, ¿no? Mientras no tenga un hemocultivo positivo, sigue siendo sepsis probable. El tratamiento empírico inicial de la sepsis neonatal de inicio precoz, sin compromiso del sistema nervioso central, bien claro. Así es, ampigenta. Por lo que hemos comentado, ampicilina va contra estreptococo del grupo B, va contra enterococo fecalis, va contra listeria monocitógenes. ¿Ya? Y se agrega genta para coberturar mejor a la E. coli, que es gram negativo, y también para potenciar el efecto de la ampicilina frente a enterococo. Por eso es ampigenta. Si tuviese compromiso del sistema nervioso central, ya no tiene mucha utilidad.
La gentamicina no pasa la barrera hematoencefálica, se tiene que retirar y agregar más bien una cefalosporina tercera. El antimicrobiano que puede incrementar el riesgo de Kernicterus en el recién nacido con hiperbilirubinemia. ¿Cuál es de las que están acá? Ceftriaxona, así es. Por eso no se usa ceftriaxona, ¿ya? O sea, se une tanto a proteínas que ya no hay proteínas para que puedan unirse a la fracción libre a la fracción no conjugada, perdón, de la bilirrubina, ¿no? La bilirrubina no conjugada debería unirse a la albúmina, ¿no es cierto? Para que no haya problemas, porque si no hay albúmina se va a unir a los ganglios basales y va a producir Kernicterus, ¿ya? Como la ceftriaxona tiene tanta afinidad por proteínas, ¿ya? Literalmente se come todas las proteínas y la fracción no conjugada de bilirrubina queda libre, y al quedar libre se mete a los ganglios basales. Entonces no se debe de usar ceftriaxona, ¿ya? No se debe de usar. Algunas me preguntaron, ¿y a partir de cuánto? Pregunta un poco compleja, ¿ya? Hasta en niños menores de 1 año y etcétera se prefiere todavía seguir usando cefotaxima, ¿ya? No es un cambio brusco a ceftriaxona. Entonces hay que tener cuidado con eso. La infección por estreptococo del grupo B en el recién nacido puede prevenirse con antibioterapia profiláctica. Por supuesto que sí, ¿no? En embarazadas, portadoras. Respecto a este problema, señale lo incorrecto. La profilaxis se realiza durante el parto. No dice en el expulsivo, ¿eh? Dice durante el parto. Sí, pues, cuando está por iniciar o está iniciando el trabajo de parto, que todavía va a durar algunas horas, se le da la profilaxis. Ya la idea es que en el expulsivo haya durante el expulsivo mismo haya buena concentración del fármaco, ¿ya? Dice, en las gestantes alérgicas a penicilina puede usarse eritromicina. Esto es una generalidad, ¿eh? Eritromicina es lo indicado en alérgicas a penicilina en gestantes, sea para sífilis o sea para esta situación. Lo que pasa es que el estreptococo, la diferencia es que la ampicilina te cubre más cosas, no solamente el estreptococo galactiae. En cambio, eritro te cubre casi exclusivamente estreptococo. Los estreptococos son sensibles a penicilina en la gran mayoría de los estreptococos. Hay especies incluso que el 100% es sensible, ¿ya? Y una alternativa son macrólidos, ¿ya? Una alternativa interesante son macrólidos. En gestantes está indicado. Por ejemplo, si ustedes revisan la guía de sífilis para las gestantes, lo primero es intentar hacer desensibilización a la penicilina. Si eso no es posible o no quiere, porque está en su derecho de no querer, le dan macrólidos, eritro, ¿ya? Con todo la gastrolesividad que puede significar dar eritro, no es nada bueno. Pero aquí es profilaxis, ¿no? Un tratamiento a veces de monodosis, dependiendo del esquema que estén usando, ¿ya? Pero sí sirve. Aprovechando eso, ¿existe Streptococcus pyogenes resistente a penicilina en alguna parte del planeta? No hay, ni un solo caso reportado. Así es que nada de que tenía faringoamigdalitis purulenta y me ha asegurado con ceftriaxona. Con fenoximetilpenicilina funciona. Hasta con penicilina benzatínica funciona. ¿Nunca han dado penicilina benzatínica para una faringoamigdalitis y les ha funcionado? Claro, es 100% sensible, ¿ya? Entonces, esos datos hay que tenerlo presente. Hay otros estreptococos que sí se pueden hacer resistentes. Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, por supuesto que hay cepas que son resistentes a penicilina, intermedios incluso a cefalosporinas, ¿ya? Pero en el caso específico de Streptococcus pyogenes, ninguno, ¿ya? Sin excepción, funciona la penicilina. Es por eso, y el Streptococcus pyogenes también produce lesiones en piel, ¿o no? Sí. ¿No han visto por ahí penicilina benzatínica que les ha funcionado en piel? Bueno, de puro chiripazo, pero les ha resultado. Era Streptococcus pyogenes, claro. Ya, pero sí, cuidado, o sea, no existe ni un solo caso reportado en todo el mundo. Así es que sigue vigente todavía. Bueno, retomemos. Dice, la vía más frecuente de infección fetal es transplacentaria. ¿Qué opinan de eso? ¿Para qué harían la profilaxis? ¿Para qué harían el despistaje y todo lo demás si el problema fuera transplacentario? Si es transplacentario, ya llegó a término infectado, porque ha tenido ahí 40 semanas o 38 semanas para ir pasándole vía transplacentaria. No es transplacentaria, es en el canal del parto. Ya, eso es descabellado. Ya, eso no tiene nada que ver. Ya, hay que ir marcando ya. Sin embargo, vamos a ver lo demás. Dice, el cribado en las embarazadas se realiza entre las semanas 35 y 37. Sí, es verdad, porque al inicio de la gestación a veces no están colonizadas y ya se colonizan posteriormente. El otro dice, la incidencia de infección neonatal por estreptococo del grupo B es mayor entre prematuros
que entre los términos. Sí es cierto, el pretérmino tiene más factores de riesgo, ya, pero descabellado decir de que sea de tipo transplacentaria, no puede ser transplacentario. El agente etiológico más frecuente causante de sepsis neonatal de inicio precoz, pregunta examen del año pasado. ¿Cuál es? Agalactiae. Vino como estreptococo el grupo B, creo. ¿Ya? Pero así preguntan, cuidado. Pregunta de concepto, nada más. Esta otra. El tratamiento de primera elección para un recién nacido de 18 días, sigue siendo neonato, ¿no es cierto? 18 días. Que presenta meningitis neonatal. ¿Qué le van a dar? Así es, ampicilina más cefotaxima. ¿Ya? Ampicilina más cefotaxima. Esa es la combinación que deben de darle. Ampicilina más cefotaxima. Eso es lo que está indicado. Pero vuelvo a insistirles, y se pondrían en mis zapatos cuando ven que a todo le quieren dar meropenem con banco, como si les va a servir para todo. No sirve para todo. Eso, por favor, ustedes sí ya métanse ese chif a la cabeza. No sirve para todo. Para la gran mayoría quizás sí, pero no sirve para todo. Hay cosas que ni cosquillas va a hacer.